El año era 1942. Por primera vez desde que comenzó la guerra, el mundo empezaba a contraatacar. Las potencias del eje, una vez imparables, estaban a punto de encontrarse con la férrea resistencia de Naciones Unidas por la desesperación, el valor y la voluntad de sobrevivir. La guerra había alcanzado cada rincón del planeta. En el norte de África, los vastos desiertos se convirtieron en campos de batalla. Los tanques cruzaban las dunas bajo un sol tan implacable que derretía el acero. Allí nació la leyenda de Erwin Rommel, el zorro del desierto, un hombre cuyas tácticas sorprendieron incluso a sus enemigos. Pero, al otro lado de las líneas, una nueva fuerza comenzaba a levantarse. El octavo ejército británico, bajo el mando del general Bernard Montgomery. En el Alamein, las dos fuerzas chocaron en una tormenta de fuego y arena. Durante 12 días, el desierto tembló con explosiones y rugió con los motores de la guerra. Cuando el humo se disipó, la línea alemana estaba rota. Churchill declararía después: «Antes de Alamein, nunca tuvimos una victoria. Después de Alamein, nunca tuvimos una derrota». Fue una señal para el mundo. El eje podía ser vencido. Mientras tanto, en el Pacífico, los Estados Unidos despertaban de su conmoción. Pearl Harbor no había destruido el espíritu americano, lo había encendido. Las fábricas que antes producían automóviles ahora construían aviones, tanques y barcos más rápido de lo que nadie creía posible. Millones de jóvenes se alistaron, decididos a llevar la lucha a quienes se habían atrevido a atacar su patria. La primera gran prueba llegó en Midway, un pequeño atolón en medio del Pacífico. En junio de 1942, los criptógrafos estadounidenses interceptaron los planes japoneses para una emboscada. Con esa información, la Marina de los Estados Unidos preparó su trampa. Cuando la flota japonesa llegó, los bombarderos en picado americanos descendieron desde las nubes. En apenas 5 minutos, 4 portaaviones japoneses ardían en llamas. Fue una inversión asombrosa, una que cambiaría el equilibrio de poder en todo el Pacífico. De vuelta en Europa, la marea de la guerra también comenzaba a cambiar, pero a un costo inimaginable. La invasión alemana de la Unión Soviética se había ralentizado, y el ejército de Hitler, desesperado por una victoria, fijó su mirada en una sola ciudad: Stalingrado. No era solo un nombre en el mapa, era un símbolo. Tomarla quebraría la moral soviética. Defenderla definiría el alma de la nación. Durante meses, Stalingrado se convirtió en un infierno viviente. Las calles se transformaron en cementerios. Los edificios se disputaban habitación por habitación, piso por piso. Cada soldado, cada civil, se convirtió en parte de la batalla. El invierno regresó con furia. La nieve cubría los cadáveres, las balas se congelaban en los fusiles y los hombres luchaban no solo contra el enemigo, sino contra el hambre y el frío. Entonces, en un movimiento audaz, las fuerzas soviéticas cercaron al sexto ejército alemán. Hitler les ordenó luchar hasta el último hombre. En febrero de 1943, los sobrevivientes, agotados, hambrientos, rotos, se rindieron. Fue una de las mayores derrotas en la historia militar alemana. El mito de la invencibilidad se había hecho pedazos. Desde ese momento, el impulso de la guerra comenzó a cambiar. Al mismo tiempo, los aliados reunían fuerza en múltiples frentes. Tropas estadounidenses y británicas desembarcaron en el norte de África, expulsando a las fuerzas del eje del continente. Desde allí, lanzaron la Operación Husky, invadiendo Sicilia en julio de 1943, el primer paso hacia la liberación de Europa. Italia, bajo el régimen de Mussolini, comenzó a desmoronarse desde dentro. En septiembre, el gobierno italiano derrocó a su dictador y cambió de bando. Mussolini huyó, pero su fuga fue corta. Se convirtió en prisionero de su propio caos. Las fichas de dominó caían, una por una. Pero el costo era inimaginable. Las ciudades yacían en ruinas. Millones estaban muertos. Generaciones enteras eran sepultadas bajo los escombros de la ideología y la ambición. Y, sin embargo, en medio de aquella devastación,
Algo extraordinario estaba ocurriendo. Naciones antes divididas por la política, la geografía y el orgullo, ahora se unían por un solo propósito: restaurar la libertad, acabar con la tiranía y detener para siempre la expansión de la oscuridad. La guerra estaba lejos de terminar, pero la esperanza, por primera vez, estaba viva de nuevo. A finales de 1943, los aliados se preparaban para la mayor operación en la historia militar, una invasión que decidiría el destino de Europa. Con nombre en clave Operación Overlord, el mundo pronto la conocería por otro nombre: el Día D. El año era 1944. Después de 5 largos años de sangre y caos, el mundo se encontraba al borde de un nuevo amanecer. Los aliados, ahora armados, decididos y unidos, se preparaban para golpear el corazón mismo del poder nazi. Cada batalla, cada sacrificio, cada gota de sangre los había llevado a este momento. La liberación de Europa comenzaría con un solo día, un día que viviría para siempre en las páginas de la historia. 6 de junio de 1944, el día D. En las frías horas de la madrugada, miles de barcos se reunieron a lo largo del Canal de la Mancha. El mar, oscuro e inquieto, transportaba la fuerza de invasión más grande que el mundo había visto jamás. Más de 150,000 soldados, estadounidenses, británicos, canadienses y de otras naciones, zarparon hacia las playas de Normandía. El mundo contuvo el aliento. Al amanecer, las primeras embarcaciones tocaron tierra. Las compuertas se abrieron, y el caos estalló. Las balas atravesaban las olas, la arena se teñía de rojo, y el sonido de la guerra rugía a lo largo de la costa. En Omaha, Utah, Gold, Juno y Sword, los hombres lucharon no por conquista, sino por liberación. Enfrentaron la muerte con un valor que desafiaba la imaginación. Al caer la noche, los aliados habían asegurado una frágil cabeza de playa en Francia. Era el comienzo del fin del imperio de Hitler. Desde Normandía, las fuerzas aliadas avanzaron por el campo francés, pueblo a pueblo, ciudad por ciudad. La resistencia francesa surgió desde las sombras, saboteando líneas de suministro, cortando comunicaciones y atacando donde quiera que pudieran. París, encadenada durante años bajo el control nazi, finalmente se alzó en rebelión, y el 25 de agosto de 1944, la Ciudad de la Luz volvió a ser libre. Multitudes inundaron las calles, ondeando banderas y llorando de alegría, mientras las tropas estadounidenses y francesas marchaban por el Arco de Triunfo. Pero incluso mientras Europa celebraba, la guerra estaba lejos de terminar. Alemania, aunque sangrando y quebrada, se negaba a rendirse. Hitler se retiró a su búnker subterráneo en Berlín, aferrado a sus delirios de victoria. Desató un último y desesperado contraataque: la Batalla de las Ardenas. En los bosques helados de Bélgica, las tropas estadounidenses enfrentaron la furia del invierno y el golpe final del enemigo. La lucha fue brutal, las condiciones insoportables. Pero los aliados resistieron. El abultamiento en su línea no se rompió, se convirtió en el símbolo mismo de la resistencia. A comienzos de 1945, las fuerzas soviéticas avanzaban desde el este, mientras los ejércitos estadounidense y británico cerraban el cerco desde el oeste. Alemania se desmoronaba desde dentro. Las ciudades ardían, la gente moría de hambre, y la ilusión de la supremacía nazi se desintegraba en polvo. Dentro de su búnker, rodeado por los ecos de su propia locura, Adolf Hitler se quitó la vida el 30 de abril de 1945. Una semana después, Alemania se rindió incondicionalmente. Después de 6 años de guerra mundial, Europa finalmente era libre. Pero las heridas del mundo eran mucho más profundas de lo que nadie podía imaginar. Naciones enteras yacían en ruinas. Millones de vidas habían sido borradas. Soldados, civiles, familias. Y cuando los aliados comenzaron a liberar los campos de concentración, se reveló el verdadero horror de la ideología nazi. El Holocausto: 6 millones de judíos asesinados,
junto con millones de otros considerados indignos. Era una herida que marcaría a la humanidad para siempre. Y aún mientras Europa celebraba la victoria, al otro lado del mundo las llamas de la guerra seguían ardiendo. En el Pacífico, Japón se negaba a rendirse. Los Estados Unidos, ahora la fuerza militar más poderosa de la Tierra, lanzaron su campaña de salto de islas, Iwo Jima, Okinawa, cada batalla más sangrienta que la anterior. Los soldados japoneses luchaban con una determinación inimaginable, prefiriendo la muerte antes que la rendición. El costo fue catastrófico en ambos bandos. Entonces llegó la decisión más terrible de la historia. Para terminar la guerra rápidamente y salvar millones de vidas, el presidente Truman autorizó el uso de una nueva y devastadora arma, la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, la primera bomba cayó sobre Hiroshima. En un instante, la ciudad desapareció entre llamas. 3 días después, Nagasaki sufrió el mismo destino. Más de 200.000 personas murieron, y el mundo entró en la era nuclear. El 2 de septiembre de 1945, Japón se rindió. La Segunda Guerra Mundial, el conflicto más mortífero de la historia humana, había terminado. Pero la victoria trajo consigo preguntas que definirían el nuevo siglo. ¿Qué tipo de mundo surgiría de estas cenizas? ¿Cómo podría la humanidad evitar otra catástrofe de esta magnitud? En el caos del posguerra, los vencedores se reunieron para reconstruir. De las ruinas de Europa nacieron nuevas alianzas, y los viejos imperios comenzaron a desvanecerse. Se creó la Organización de las Naciones Unidas para preservar la paz y la justicia. Los Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias, aliados en la guerra, rivales en ideología. Había comenzado la Guerra Fría. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Las fronteras cambiaron, los gobiernos cayeron, y la tecnología avanzó a un ritmo que nadie podía controlar. De la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial nació un nuevo orden global, uno construido tanto sobre la esperanza como sobre el miedo. La guerra había mostrado lo peor de la humanidad, pero también lo mejor. El valor de hombres y mujeres comunes cambió el curso de la historia. Desde las playas de Normandía hasta los cielos de Gran Bretaña, desde los desiertos de África hasta las ruinas de Berlín, la historia de la Segunda Guerra Mundial fue escrita no solo por generales y políticos, sino por incontables almas que se negaron a rendirse. Lucharon para que las futuras generaciones pudieran vivir libres. Se enfrentaron a la tiranía, al odio y a probabilidades imposibles. Y gracias a ellos, el mundo aprendió una lección que aún resuena a través del tiempo. La libertad nunca es gratuita. Se paga con la sangre, el valor y el sacrificio de quienes vinieron antes que nosotros. Así que, al mirar atrás hacia las cenizas del viejo mundo, recordamos no solo el horror, sino también la esperanza que surgió de él. Una esperanza de que la humanidad, incluso en su hora más oscura, todavía puede encontrar la luz.